Fue un pequeño cimbronazo en la interna del Frente Amplio en estos días. Un grupo de más de un centenar de economistas y profesionales afines a las ciencias económicas publicaron un documento en el cual explicitan o sintetizan las razones por las cuales están, por un lado, en contra de la reforma previsional encarada por el gobierno en el 2023, pero también en contra de la papeleta por el sí que promueve el PIT-CNT junto a otras organizaciones sociales y junto a algunos partidos o algunos sectores del propio Frente Amplio. Está con nosotros Jimena Pardo, economista ella, y uno de los nombres que aparece allí dentro de esa nómina de más de un centenar de técnicos vinculados al tema. Jimena, por ejemplo, podemos después hablar parte de cómo ha sido su trayectoria, pero fue una de las designadas por el Frente Amplio para formar parte de la Comisión de Expertos de la Seguridad Social que estuvo representando precisamente a la izquierda en esa discusión que se dio en la previa de la reforma que terminó aprobando este gobierno. Jimena, bienvenida. ¿Cómo te va? Buenas tardes, mucho gusto. Empecemos explicando las razones por las cuales entendieron que esta era una forma adecuada de salir a la discusión pública. Bueno, en realidad lo primero es aclarar que esto no es algo orgánico, somos un conjunto de personas, tampoco es sectorial, o sea, ustedes habrán visto por los nombres una variedad, somos un conjunto de personas que teníamos la inquietud de que no se estaba visualizando esta tercera vía, digamos, que vos expresaste también. Obviamente nos definimos como frente amplistas y acá lo que nos pareció era que parecía que estaban como dos opciones binarias, ¿no? O sea, la reforma del gobierno no nos gusta, y entonces se soluciona con el plebiscito, lo cual es una simplificación porque tampoco es que la papeleta solucione todo lo que está en la reforma del gobierno. Y la verdad es que hay una tercera opción y que de hecho es la mayoritaria desde el punto de vista de los acuerdos políticos en el Frente Amplio, que tiene que ver con no compartimos algunos problemas que originó la reforma del gobierno, identificamos otros problemas, por ejemplo, personas que no van a acceder a la jubilación, y entendemos que la papeleta no es la forma de solucionarlos, no solo porque no logra sus objetivos, sino porque trae otros problemas nuevos. Y tratamos de plantear también en el documento algunos puntos sobre los que hay un acuerdo unánime en el Frente de cuáles son los temas de ese diálogo. Porque acá también te quiero ser muy honesta. Mucha gente nos dice, ustedes, porque en realidad ustedes hablan del diálogo, pero es como una cosa para tirarla para adelante. No, o sea, hay un acuerdo. Mucho más, el programa tiene un acuerdo, pero más concreto que el programa, hay un documento unánime del 14 de octubre del año pasado colgado en la web que identifica claramente los puntos sobre los que se van a ir. Y van más allá de estos 3 puntos que plantea la papeleta porque son otros desafíos del sistema previsional. Entonces, un poco la intención fue un grupo de personas que trabajan esos temas, que además de trabajar en temas de seguridad social, trabajan temas asociados, y como este es un tema que tiene mucho impacto en otras áreas de la economía y que también condicionan a cualquier gobierno, digamos, nos pareció que era una buena forma de hacer conocer nuestros argumentos. Esperamos a que el Frente Amplio se pronunciara por la libertad de acción, lo hicimos de una forma correcta en un documento que no alude a ninguna intención y solo presenta argumentos. Y bueno, de nuevo, aclarar que no es nada orgánico, es un conjunto de argumentos y que no tiene más pretensión que ser eso. Y la web que creamos, básicamente la idea es que difunda argumentos y que si el día de mañana surgen algunos nuevos, estén allí colgados. Me interesa, antes de, obviamente queremos hablar sobre los argumentos que presentan ustedes, pero hay una dimensión política que no podemos eludir y estas puntualizaciones que tú haces, ¿no?, de cómo se están presentando, tiene que ver con la reunión que se dio en la mesa política, la discusión que se dio en la mesa política del Frente, y donde algunas voces que están a favor del plebiscito dijeron que de alguna forma ustedes estaban yendo contra la libertad de acción planteada y que de alguna forma aparecían como representantes del Frente Amplio? No, en realidad, honestamente, era una presentación que ya teníamos pensado hacer, porque obviamente, como el documento dice, Frente Amplista por el no, mucha gente, y de hecho antes de la mesa política, me pasó el sábado con un periodista del país que me bueno, pero ustedes van a hacer campaña, no, y bueno, es la misma aclaración que hacemos siempre, digamos. Los aspectos políticos yo ahí realmente, y te voy a ser muy honesta, y no es por escaparte a la pregunta. Yo creo que en estos temas que más son tan complejos, es bien importante ser respetuoso y presentar argumentos. Y yo
no voy a opinar sobre consideraciones de otros compañeros que entiendo que están en su derecho a hacerlas. Mi misión acá, y además por respeto a los firmantes, es explicar los argumentos. También quiero aclarar que a mí me parece que, y nos pasa a todos, ojo, no es un reproche, como estamos mucho en la inmediatez y las redes sociales difunden mucho y hay mucho impacto, todos vemos como el momento, y el Frente Amplio tiene 50 años de experiencia en tramitar diferencias, viene haciendo una buena campaña, tiene un muy buen programa, entonces en realidad esto es algo que obviamente puede generar rispideces porque hay diferencias de opinión, pero como toda cosa se va a tramitar bien, con las diferencias de opinión que corresponden. Y acá también quiero hacer una salvedad. Se ha dicho mucho eso, no, corresponde que el Frente Amplio tenga una opinión única. Discrepo. ¿Correspondería que el Frente Amplio tuviera una opinión única si esto fuera un tema parlamentario, que se resolviera en el Parlamento? Y sí, porque ahí el Frente Amplio se tiene que poner de acuerdo de qué va a hacer. Pero en este caso ya es un tema que está en manos de la ciudadanía. Entonces, lo que importa acá es darle los argumentos a la ciudadanía para que resuelva. Y a nosotros lo que nos pareció era que estaba faltando la parte de los que somos de izquierda y que por argumentos no solo de financiamiento, sino también de equidad y de todas las otras cosas que hay que atender y que requieren recursos, sería importante presentarlos. Ahora, vos me vas a preguntar, ¿es más cómodo si no hay diferencia de opinión? Y bueno, yo que sé, capaz que sí, pero las hay y no está mal que las haya. Yo lo que creo es que el Frente Amplio tiene años de tener diferencias. El problema es cómo se saldan y en este caso se saldaron bien. O sea, yo entiendo que hay mucho ruido con el tema de la... No, acá salen a la cancha, digamos, frente amplistas que están a favor del plebiscito. Pero a ver, el lunes hubo mesa política y yo hoy estoy acá. Exacto. O sea que la página web está allí, el documento está allí. O sea, no hay ningún problema y no vamos a tener ninguna diferencia que sea violenta, que atribuya juicios a otro compañero. Lo que estamos nosotros presentando son argumentos. Y para la postura orgánica del Frente Amplio, vos decías, no me parece que tenga que tener un pronunciamiento ni por sí ni por no. En mi opinión, ¿no? Claro, es tu opinión. ¿Qué responderías a... Este es un argumento que se le escucha mucho, por ejemplo, a dirigentes de la coalición de gobierno, que te dicen, más allá de la elección que hay en octubre y un eventual balotaje, este plebiscito es la elección más importante que hay ahora y compromete las cuentas públicas de tal forma que cualquiera que no explique claramente que esto le puede hacer un daño muy importante a las cuentas públicas y que compromete todos los objetivos de cualquier gobierno que venga después, está siendo irresponsable. ¿Qué responde vos al argumento ese de la irresponsabilidad de que el Frente Amplio no se pronuncie? De cierta forma termina siendo irresponsable en el sentido de gobierno, no solamente de partido. Yo no creo que sea un argumento correcto y de hecho creo que el propio gobierno lo está usando como un elemento que va más allá del tema, también como un aspecto de capitalización política en la campaña. Entonces me parece que no, yo no lo comparto. O sea, me parece que si el tema se utilizara como corresponde utilizar el tema, o sea, a ver, por ejemplo, vos me vas a ver a mí acá, no me vas a ver haciendo campaña. O sea, obviamente yo soy Frente Amplista, voy a votar Frente Amplio, pero yo estoy hablando de este tema y me voy a centrar en este tema. Y no lo voy a usar para capitalizar nada. Me parece que en realidad cuando se exige eso, yo también he oído, pero no ha habido un pronunciamiento claro de los dirigentes de la fórmula. Nada que ver. Orsi está diciendo que no está de acuerdo con el plebiscito desde antes de las internas. Y Cose, con un argumento que yo entiendo muy razonable, dijo que no está de acuerdo. Entonces me parece que también creo que eso ya entra dentro de un juego político que yo te lo contesto porque me pareció razonable, pero no creo que tampoco el gobierno lo esté usando bien, digamos. Bien, y antes de entrar en... No, dale. No, por eso yo empezaba preguntándote por la forma en la que eligieron salir, porque hay algo que es inocultable, y es que la forma en la que eligen salir, que es un centenar de técnicos, no es violento desde el punto de vista de que ponen arriba de la mesa argumentos y no agreden a nadie, pero es violento en que le pega a la línea de flotación del punto débil de la papeleta, que es la falta de apoyo técnico que tiene detrás, que por lo menos es algo muy señalado, y si uno mira la lista de economistas es abrumadora en relación a quienes están detrás de la papeleta, no por desmerecer los nombres que aparecen, sino porque parece que hay pocos nombres más detrás de la papeleta y son nombres
para los que ni siquiera el Frente Amplio ha contado a la hora de tener que definir el rumbo económico de los últimos gobiernos, de los gobiernos en los que estuvo a cargo, ¿no? Y lo mismo para adelante si pensamos en quienes están firmando el documento de ustedes. Entonces, sobre eso se razonó. Pero a ver, ¿cuál te parece que era? Yo tengo un tema de diferencia con la papeleta. Tengo las características que tengo. Soy economista, fui la representante. Claro, pero no fue un grupo de partidos. Martín Valcórdoba, Mario Vergara. O sea, ¿qué hacíamos? ¿Nos callábamos? No, pero no fue. O sea, lo que digo es que decir, no puede ser que eso no haya pasado por la cabeza de ustedes a la hora de salir con un documento de economistas. No son los sectores que están en contra. No es el MPP, Fuerza Renovadora, que tomaron posición y sacan un documento con los argumentos por los que están en contra. Son los economistas que faltan defendiendo la papeleta del otro lado, los que salen en masa a mostrar los argumentos técnicos por los cuales entienden que la propuesta es inconveniente para el país. Pero yo creo que eso en realidad tiene más que ver con una posición personal de cada uno de nosotros que ya habíamos expresado, porque de hecho muchos de los firmantes antes de nuclear, no sé... Sí, Palo Ferreri, Caloya, Mario, Lorenzo, o sea, Odone. No es. A ver, yo acá quiero ser clara. No tiene nada que ver, no fue nuestra intención ser violentos. De hecho, te digo más. Cuando lo analizamos, muchos decían, no, es horrible porque van a decir que es porque somos unos tecnócratas. Pero digo, a ver, somos lo que somos. Tenemos que aportar desde donde sabemos. Cada uno, y esto no es en absoluto un detrimento de las personas que promueven la papeleta, que tienen obviamente sus argumentos, es aportar desde el lugar que uno puede aportar. Y yo ahí, de nuevo, obviamente lo valoramos, pero bueno, era expresar más o menos las opiniones que cada uno de nosotros estábamos expresando en conjunto, sin comprometer la orgánica, sin comprometer ningún sector, porque incluso dentro de los sectores hay gente que dio libertad de acción, entonces... Algunos pueden haber firmado y no necesariamente están representando la posición de su sector. Pero también es de responsabilidad que uno adhiere a un partido, adhiere a un programa y bueno, está bueno hacer las advertencias que corresponden sin soberbia. O sea, nunca fue la actitud de decir, bueno, pero ustedes valoraron. Bueno, lo que pasa es que la alternativa, no sé mucho cuál era. Pardo, ¿entendés que hay convicción y responsabilidad en este documento? Yo de nuevo tengo mucho respeto. Yo sé que entendés por dónde viene la referencia. Eludar, claro. Pero a lo que están convencidos de que este no es el camino y aparte entienden que si eventualmente esto perjudica al Frente Amplio, bueno, tenemos que actuar responsablemente. Yo te voy a ser honesta. Yo creo que había una parte en esta situación que faltaba, que es las famosas 3 patas del Frente Amplio. Y yo creo que si esto se tramita bien, más allá del ruido puntual, que se tramitó bien y se va a seguir tramitando bien, al Frente Amplio le hace muy bien tener una visión amplia y presentar varios argumentos. De nuevo, no estamos hablando de un tema en el cual sea clave que en el Parlamento el Frente Amplio se ponga de acuerdo. Estamos hablando de un tema que tiene que resolver la ciudadanía. Entonces, nosotros entendemos que el Frente Amplio es más grande cuando es más diverso. Bien, ahora nos metemos con los argumentos técnicos, pero antes te quiero hacer 2 preguntas para despejarla de camino, que son críticas que ustedes han recibido, que no tienen que ver con los argumentos de ustedes, sino que vienen con el planteo de base y quiénes son. Así que vamos a meternos primero con eso y después entramos en los argumentos técnicos. Vos lo decías un poco ahora, hace un minutito. Hay una crítica que ustedes les han hecho que es, bueno, los tecnócratas, ¿no? Que te la voy a resumir yo de la forma más cruda posible, que sería algo así como... No me vas a decir nada que mi marido no me diga, ¿eh? Ahí vienen, perfecto, ahí vienen los que todos tuvieron cargos públicos y fueron funcionarios de gobierno, y son todos universitarios, son clase media alta, tienen la vida y el sueldo solucionado. Ahí vienen esos que seguramente si el Frente Amplio gana van a repetir cargos en el Estado y van a tener una estabilidad laboral que no tiene la mayoría del Uruguay. Vienen a decirte qué pasa con tu jubilación, ¿no? ¿Qué respondes a ese argumento? No. Vienen los tecnócratas con la vida solucionada, la plata y los cargos en el Estado, a decirnos a nosotros lo que laburamos en el sector privado. Mañana nos echan, nos jubilamos con la jubilación mínima, nos vienen a explicar qué hay que hacer. Bueno, para empezar, yo creo que justamente el documento se ocupa de decir que vamos a direccionar recursos justamente a las personas que no somos las que estamos mejor económicamente. Así que ese es uno de los argumentos que respondo y que ahora les vamos a conversar. Y no puedo hablar por el resto de mis compañeros, pero
yo ya tengo trabajo. O sea, yo tenía trabajo antes del cargo que tuve, que ya no tengo, por el que fui por el Frente Amplio. Volví a mi trabajo original y vivo de mi trabajo y lo voy a seguir teniendo más allá de lo que ocurra. Y la verdad, honestamente, si te tengo que ser honesta, mi marido preferiría que me quedara en mi trabajo actual. O sea que si te tengo que ser muy honesta, yo estoy cansada también y preferiría seguir en el trabajo actual que tengo, que además es para lo que estudié para hacer y me va a insumir seguramente mucho menos estrés. Esto, por favor, con la delicadeza del caso de que yo nunca hay que vender la vaca antes de haberla cazado y nadie acá creo que se está postulando para nada. Es remangarse de nuevo. A mí es un tema, yo trabajo en Seguridad Social hace 40 años. Bueno, me exageré un poco porque tengo 52, pero entré a los 19, o sea que más o menos. Es un tema que realmente me pega en mi coso de flotación. O sea, es un tema que me parece sustancial, que creo que involucra a la sociedad del futuro. Y de nuevo, no a mis hijos. O sea, mis hijos no son los gurises que van a estar peor en este país, porque mis hijos tuvieron padres que los pudieron abastecer de sus necesidades básicas, que los mandaron a inglés, que los mandaron al club. Me preocupa otra cosa. Entonces, por eso hago este gasto. La verdad es que si no, no lo haría. Te hago la segunda, que es de las que no son críticas, que se meten con los argumentos técnicos, que van a quiénes son ustedes. Pero me está sacando tiempo para hablar del ahora, ya está, Ahora nos metemos con eso. No, este es importante, me parece, ¿no? Te lo voy a resumir en un mensaje que llegó, que ahora vos lo decías un poco por tu trabajo anterior, ¿no? Mensaje, te lo leo tal cual. Dice: Jimena Pardo fue directora, vicepresidenta de República FAP, jueza y parte, ¿no? Hay otro argumento que no tiene que ver con las cuestiones técnicas, que tiene que ver con quiénes son ustedes, que es, bueno, ustedes tienen intereses en esto, ¿no? Estuvieron vinculados con la SAFAP, obvio que van a salir ahora a darle en contra a este plebiscito. ¿Qué respondés por ahí? ¿Y vos qué responderías? O sea, es como si estuviera en tu lugar. No, yo lo que te digo es, vos trabajás en esta radio. El día de mañana, no sé, te vas a dirigir el Canal 5. Y alguien te dice, no, Valmeli, horrible, porque tiene intereses por... Yo qué sé, sí, trabajé en República FAP. Eso no quiere decir que tenga ningún interés. Es más, trabajé en República FAP porque me mandó el Frente Amplio. Y gracias a que me mandó, pudimos poner ese conocimiento a servicio de buscar alternativas a lo que el Frente Amplio quiere hacer ahora. Esa es mi visión particular. Ahora, la verdad es que honestamente me parece que es un tipo de argumento que se usa y a mí no me quita el sueño. Lo ves como una dominem, digamos. Yo estoy muy tranquila con lo que hago y con lo que soy. Tampoco me parece que me tenga que querer todo el mundo. O sea, creo que cuando uno hace cosas y toma decisiones y elige ser claro con las decisiones que toma, siempre hay gente que está a favor, gente que está en contra. Y igual me parece, y quiero ser muy honesta, que la mayoría de las personas, miren que yo, esta semana que estuvimos haciendo entrevistas, la mayoría de las personas, y fuera de las redes, que yo por suerte tengo una cosa con las redes muy vieja, chocha, estaba ávida de información. Y es de mucho respeto y de interesarse y de decir, qué bueno, yo esto no me había dado cuenta, yo esto no lo entendía. Incluso gente que está a favor de la papeleta, que dijo, pero qué positivo que de última podamos conversar así de esta manera, con argumentos. O sea, todo lo otro me parece que realmente me parece que es anecdótico. Y no quisiera privilegiarlo, porque con lo que más me quedo es con esto otro. Bueno, vamos entonces a recorrer el documento que presentaron, que de alguna forma también controvierte lo que está escrito en la papeleta. Podemos ir punto a punto de los que van señalando ustedes respecto a la papeleta. Hay uno que se ha explicado muchas veces, pero está bien repetirlo. Ustedes dicen, la papeleta no va a poder cumplir con la promesa de que la mayoría de la gente se pueda jubilar a los 60 años. Expliquemos por qué se da eso. Bueno, en realidad la papeleta lo que establece es que se puede jubilar a los 60 años quien llega con 30 años de aporte. Entonces, ¿quiénes llegan con 30 años de aporte? Las personas como yo, que tienen trabajos estables, que lograron aportar toda su vida, que son la mitad de los trabajadores. La otra mitad no llega. ¿Y quiénes son los que no llegan? Los de bajos ingresos, especialmente las mujeres, que son las que se les complica para seguir trabajando, en particular cuando tienen hijos y tienen bajos ingresos. Esto quiere decir que
estemos en contra, digamos, de que haya que arreglar ese tema de la edad. No, claramente no. El compromiso del Frente Amplio es arreglar eso porque entendemos que el mecanismo, no que había que tomar alguna medida, sino que el mecanismo que el gobierno utilizó para esa medida es inadecuado. La suba de la edad a 65 años que establece la ley 20130, casi sin excepciones, es inadecuada para el mundo impactado por el cambio tecnológico. ¿Qué es lo que dice la ley del gobierno? Casi todo el mundo 65 años, salvo, por ejemplo, hay alguna otra excepción para empleados públicos con muchos años de trabajo, pero salvo, por ejemplo, puestos de construcción de rurales y Trabajadores de la construcción. Y construcción, que no son esos rubros, sino puestos de trabajo. ¿Qué es lo que nos va a pasar? Es que no vamos a poder preanunciar, dado el cambio técnico, quién va a estar sustituido. Yo qué sé, hoy en el rubro de ustedes a mí me ha pasado que hay colegas de ustedes que me dicen que hay gente que mete en el chat GPT y saca un artículo para un diario. Entonces yo qué, o sea, no le estoy anunciando que se va a quedar sin trabajo. Pero un poco sí. Pero entonces al final del día, si ese es el mecanismo de la ley, o por una parte todo el mundo va por la excepción y entonces terminamos con el mismo problema que teníamos antes, o las excepciones son exclusivamente muy pocas. Entonces, ¿cuál es un mecanismo más efectivo de atender el tema de la sustentabilidad, pero a su vez dar la flexibilidad para las distintas situaciones laborales? Hagamos, por ejemplo, un mecanismo tipo causal adelantada. ¿Qué es eso? Decir, bueno, mira, si vos tenés un ingreso razonable, personas como yo, de nuevo, si vos querés irte como hoy, te vas como hoy, pero a los 65. ¿Te querés ir antes con un monto un poco menor? ¿Qué tanto menor tendremos que ver en ese diálogo? Porque hay que barajar y dar de nuevo, ¿no? O sea, hay que rediseñar un poco todo. Ahora, lo que sí tenemos que asegurar es que las personas de menores ingresos, que en esta papeleta no se atienden, digamos, lleguen a la edad anterior que le vas a permitir con un monto un poco superior al que llegaría yo, por ejemplo. Y acá hay algo que quiero aclarar porque hay algo que he escuchado que se ha dicho que me parece incorrecto. El Frente Amplio estuvo 15 años en el gobierno. La realidad en 15 años cambia. Entonces, no es que el Frente Amplio no hizo nada. Creo que eso también el gobierno lo manejó desde el punto de vista, si quieren, publicitario, bastante... El gobierno y los que impulsan la papeleta también. Yo no he escuchado, pero creo que me han dicho que sí, pero sí. Bueno, de una cosa más muy onda en 15 años. Bueno, la realidad en 15 años cambia mucho. En el primer gobierno del Frente Amplio se hizo un diálogo social y se hizo una ley de flexibilización laboral que justamente apuntó a este público. Pero no fue por la edad, fue por los años de trabajo, porque el problema de esta gente son los años de trabajo. Hasta ahí eran 35. Eran 35 que bajaron a 30 y se hizo la causal por edad avanzada, que exige menos años de trabajo para una edad un poco mayor. Y eso permitió acceder a mujeres particularmente y disminuyó la brecha de género en ingreso de jubilación entre hombres y mujeres. Entonces, la solución acá para estas personas no va por la edad. Entonces, cuando uno en la papeleta pone 60 años de edad y 30 años de aporte, favorece a los 50% que llega. Pero, a ver, de nuevo, acá hay, y esto supongo que lo hablaremos, como esta iniciativa tiene un costo muy grande, también desvía recursos que no van a permitir atender los otros desafíos que tenemos. Porque obviamente yo entiendo, esto no es incompatible con el diálogo social, el Frente Amplio tiene en su programa un diálogo social, pero obviamente el diálogo social tiene un escenario con papeleta y otro escenario sin papeleta, porque los recursos al final del día son limitados. Si tú me preguntás a mí, yo hace años y de antes de este gobierno decía que, y de hecho creo que tengo una columna en la diaria que se les invito a leer, que se llama The Winter is Coming, que tiene que ver con la gente que no va a llegar a la causal jubilatoria. Eso ni la papeleta del gobierno, ni la reforma del gobierno, ni la papeleta lo solucionan. A eso hay que buscarle una solución. Eso requiere recursos. Cuando hay gente que no va a llegar a la causal jubilatoria, no la va a llegar ni siquiera a los 70. Exacto. Hay un estudio que dice que es del 2018, que está hecho por el Centro de Estudios Financieros, que dice que el 30% de los trabajadores, o sea, 1 de cada 3, llegaría a los 70 años de edad sin 15 años de aportes, que es lo mínimo que necesitas. ¿Cuántos de esos se quedan sin cobertura? Y son todos los que no accedan a lo que se llama una pensión a la vejez, que exige que seas muy vulnerable. Yo entiendo que eso hay que buscarle una solución, pero eso requiere recursos.
Otro de los puntos que ustedes marcan es que el plebiscito castiga o termina castigando a los trabajadores y las trabajadoras de menores ingresos por su efecto sobre el salario mínimo nacional. Sí, ahí tenemos dos objeciones básicamente. La primera es que el salario mínimo nacional lo fija el Poder Ejecutivo por decreto y eso la papeleta no lo cambia. Entonces, ¿qué era lo que pasaba antes del 2004? Y acá hay evidencia histórica, no tenemos que inventar nada. Antes del 2004, estas dos cosas sigan juntas. Lo que pasó fue que el salario mínimo nacional se contuvo para que no subiera el gasto previsional. El salario mínimo nacional cayó 65% en términos de poder de compra. Luego se separó eso, se creó la base de prestaciones y contribuciones y con un gobierno con voluntad, el salario en los gobiernos del Frente Amplio, el salario mínimo se triplicó y las pasidades mínimas se triplicaron. Objetivo compartible subir las pasidades mínimas. En los gobiernos del Frente subieron más que lo que subió el índice medio salario. Ahora, ¿llegamos por este camino? Nosotros creemos que no, porque la evidencia histórica dice que no. Y acá, de hecho, me gustaría hacer un paréntesis para dar un argumento, porque hay gente que me dice, me está pasando raramente que me están parando por la calle, ¿no? Entonces me dicen, no, pero ¿y qué pasa si no gana el Frente Amplio? Le digo, mira, lo que pasa si no gana el Frente Amplio es que tampoco vamos a llegar al objetivo, porque tú le vas a dar un instrumento a un gobierno que eventualmente tú mismo me estás diciendo que puede tener la intención de deprimir el salario para que lo haga. Porque la papeleta no lo obliga a hacer otra cosa. Como no lo obliga a cambiar la financiación del sistema. Entonces, nosotros, y de hecho me avala la reforma tributaria que hizo el Frente Amplio, al Frente Amplio no le gusta el IVA. Preferiría bajarlo e ir por otras vías. Ahora, como esto queda en la Constitución, después cada gobierno va a elegir cómo quiere financiar el gasto adicional. Yo quiero detenerme ahí porque ahí aparecen los argumentos de, bueno, en caso de que salga la papeleta, bueno, va a haber que hacer erogaciones de tales dimensiones. Ahora nos podemos meter en los pero pará, porque me quedó colgado un ejemplo para terminar con este punto que quiero. Y la segunda objeción que tenemos con el tema del salario mínimo igualado a la jubilación mínima es que es regresivo. Acá me canso y empiezo a hablar. Dirige recursos a las personas que menos lo necesitan. ¿Por qué? El texto puntualmente dice, ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al valor del salario mínimo nacional. Esto quiere decir que es por prestación y no por jubilación. Ejemplo concreto. Tengo una jubilación de cualquier otra caja, 80.000 pesos, y una jubilación de BPS de 19.000 pesos. Si sale esta enmienda, a mí me van a aumentar 3.200, creo que son 68 pesos. Para completar la de 19 y llevarla al salario mínimo nacional. Exactamente. Si yo tengo un jubilado que solo tiene una jubilación de BPS de 22.300 pesos, le voy a subir 38 pesos. Entonces, acá hay un tema que es lo que decimos los economistas, regresivo, en el sentido que le estoy asignando recursos a las personas que no son las que más lo que impulsa necesitan. la papeleta dicen que es un tema interpretativo en realidad. Bueno, vos sabés que hay que tomar en cuenta que se aumenta una sola la jubilación. Vos sabés que acá hay un artículo que está muy bueno, que se llama Debates Constituyentes, que se publicó en Búsqueda, en Brecha, perdón, del 31 de mayo del 2024, en donde hay un constitucionalista que se llama Luis Freitas de León, que en realidad lo que está diciendo es que como el texto dice ninguna jubilación ni pensión, la Constitución es ninguna jubilación ni pensión y no hay ley interpretativa que pueda interpretar otra cosa que lo que dice la Constitución. Es claro que hay leyes interpretativas para cosas que quedan poco claras. O entre sí en la Constitución hay normas del mismo rango que se interpretan entre sí. Pero, a ver, es como el similar de un decreto que es ilegal. Es una norma de menor rango que no puede interpretar algo que la Constitución no dice. ¿Y tú crees que el espíritu fue otro, pero quedó mal redactado entonces? Sí, yo estoy segura. Y de hecho, hoy vi este argumento. Como justamente ahí hay un punto de acuerdo, porque los que impulsan dicen, no, nosotros queremos que sea por persona. Dado que hay dudas sobre el texto, yo creo que no hay dudas, pero dado que hay dudas sobre el texto, el mejor camino para arreglar esto es ir por un diálogo y en una ley arreglarlo, porque lo peor que podemos hacer es poner en la Constitución un texto que ofrece dudas de interpretación. Capaz que podemos meternos en eso que planteaba el Sapo hace unos minutos, que es el tema de la erogación que va a tener esto al final, ¿no? Viste que se han manejado distintos números, algunos son más espectaculares que otros, apareció la comparación con el presupuesto del Ministerio del Interior. Esa no la escuché. Bueno, si te pido que cuentes... Pero no tengo ni idea cuál es. Despejémosla. Ustedes usan tres ejemplos para decir, el equivalente a lo que tenemos que gastar para financiar estos cambios
está ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale esto? Bueno, capaz que vos mismos Sí, lo sí, sabés de memoria. Pero primero los números que manejan ustedes para aclarar, para llevar las pensiones y jubilaciones. Pues no hablaste de las pensiones tampoco, ¿no? Hablaste de las jubilaciones mínimas. Pero es jubilaciones y pensiones. Por eso. ¿Cuánto, por los cálculos que han hecho ustedes, los cálculos que ha hecho el BPS, cuánto costaría ISIMBE ajustar justamente, cuánto costaría hacer este ajuste? En realidad, nosotros lo que manejamos en el documento, en todo ámbito, es siempre el cálculo del costo total. Lo que pasa que el costo total al inicio es básicamente por el tema de las mínimas y la reliquidación de los jubilados que volverían del régimen de ahorro al BPS, porque en la interpretación también de abogados que hemos consultado, eso ocurre. Ese cálculo inicial son 1.500 millones de dólares, que yo acá quiero aclarar que no son contradictorios. El BPS calculó algo así como 1.048. 1.048 por las mínimas, 216 por la de los jubilados, pero es de su colectivo, es solo el BPS. Nosotros hicimos un esfuerzo de calcular las mínimas del resto de los institutos previsionales. Eso agrega alrededor de unos 250, 300 millones, que más los 216 de las reliquidaciones, bueno, estaríamos en los 1.500 iniciales. Pero ese impacto va creciendo, o sea, es un costo adicional inmediato. ¿Qué es lo que te dicen los promotores de la papeleta? Bueno, pero en realidad de aporte que hoy va a las cuentas de ahorro y vuelve al EPS, 1.400. Sí, pero la seguridad social no es algo de caja de hoy. Porque yo siempre me gusta dar este ejemplo. Mi hijo hoy tiene 20, está empezando a trabajar. Dentro de 20 años, cuando esto llegue a su costo máximo, que es todo un presupuesto de la educación, él va a estar en la mitad de su carrera laboral. Entonces, cuando uno lo mira en el tiempo, y eso es lo que hizo el BPS, lo que hizo ISIMBE y lo que nosotros corroboramos con los números que podemos hacer, porque obviamente un modelo actuarial no tenemos, es que este costo inicial de 1.500 millones de dólares adicional va creciendo y como hito pusimos eso, en 20 años llega a 4.000 millones de dólares más que hoy ya insume 3.000 entre de impuestos afectados y asistencia financiera entre BPS, militar y policial. Ahora, esto no quiere decir que el problema es en 20 años, esto va creciendo. Y el fondo, que está acumulado en las cuentas de los trabajadores y pasa al BPS, se agota en 15 años. Entonces, en 20 años, eso es todo gasto adicional. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Y ahí a ver, de nuevo, acá no hay un problema con mejorar el régimen de protección social. El Frente Amplio lo quiere mejorar. Quiere ir por las unipersonales, quiere ir por la financiación, quiere ir por otras cosas. El problema es cómo vamos a gastar ese dinero. Nos queda el tema de la FAP y después capaz que vamos con los ejemplos que ustedes ponen. O sea, esta derogación extra equivaldría a multiplicar por 4 los aportes patronales, aumentar el IVA de 22 al 35%. Es decir, eligieron algunos ejemplos. Duplicar el impuesto a las ganancias de las empresas. Eligieron como tres ejemplos como para que todos paren la oreja. Lo que pasa que ahí lo que nos pasa siempre, ustedes habrán notado que este documento tiene mucho esfuerzo, a pesar que es un tema muy difícil, y yo creo que igual es muy difícil de leer, tiene mucho esfuerzo de tratar de aterrizar las cosas y hacerlo más fácil. Bueno, lo que nosotros pusimos ahí no es vamos a subir el IVA, eso dependerá del gobierno de turno. Lo que quisimos poner es una imagen en la cabeza de las personas para que se den cuenta del monto del que estamos hablando. Y te voy a dar otro monto adicional. Si uno piensa, por ejemplo, en la exoneración de aportes patronales, el BPS cuantificó la exoneración de aportes patronales actual, de los cuales muchos están en la Constitución de la República, y la papeleta eso no lo elimina. Esos son 200 millones de dólares por año. Entonces, obviamente que hay un compromiso de mirar la exoneración de aportes patronales, excepto las que están en la Constitución que no estaríamos cambiando. Pero eso no es es una muy mínima parte del costo que va a ir creciendo y de estos 4.000 millones de dólares. ¿Se entiende? Se entiende. Entonces, el esfuerzo nuestro fue tratar de poner en la cabeza de las personas de que no es que no haya un compromiso. El Frente tiene un compromiso de ir sobre la financiación, fue de las críticas que lo impulsaron a rechazar la reforma del gobierno, no solo por un tema de recursos, por un tema de equidad y de mejorar el diseño al futuro del sistema. Por ejemplo,
¿Qué problema tiene hoy que yo te cobre sobre lo que se llama la nómina, o sea, sobre los sueldos de las personas? Que el trabajo autónomo, el trabajo independiente, está aumentando. Hoy ustedes dos me decían, yo aporto, bueno, es el trabajo autónomo. Si yo no cambio la forma, de repente hay muchas empresas que contratan trabajadores, en teoría independientes, que en realidad se ahorran aportes patronales, porque por la lógica de pagar sobre eso, bueno, a eso hay que entrarle, porque si no, la financiación del sistema está perforada. Entonces, hay un compromiso del Frente Amplio de ir por ahí. El tema es, ¿vamos a lograr con eso cubrir 4.000 millones de dólares? Probablemente no. Y te lo digo más como una persona de izquierda, y ya que estamos hablando, para que se rescaten otros hijos que no son los míos, si vos me decís a mí si esa debería ser la prioridad, yo te digo, no, porque podemos arreglar esto y atender las demandas legítimas por otro camino mucho más eficiente y asignar recursos a otras cosas que las necesitan más. Bien, Jimena, hay que hacer una tanda. Nos quedó por un lado el tema AFAP y después nos quedó, o por otro lado, vos te metiste a hablar recién, el tema de la financiación. Los que defienden la papeleta te dicen, bueno, hay una solución para esto que es ir a grabar más el capital, exonerar, hay exoneraciones que estamos haciendo hoy que podríamos rever. Después tenés la línea del gobierno, de la coalición, que te dice, esto va a traducirse en un impuestazo, eventualmente sí o sí. Capaz que nos metemos con alguna de esas preguntas después de la pausa. Dale. Es fácil desviarse. Seguimos conversando con Jimena Pardo, una de las firmantes de este comunicado de los Frente Amplistas en contra del plebiscito por la seguridad social. Hablábamos de, bueno, el costo que podría tener y la financiación, ¿no? Y uno de los argumentos que hay ahí, tenemos dos, ¿no? Yo te decía, por un lado la línea de la coalición del gobierno es, esto es un peligro porque el próximo gobierno, si lo tiene que afrontar, es muy probable que tenga que poner un impuestazo, ¿no? Que esto lo solucione el financiamiento por la línea de los impuestos. ¿Vos compartís eso? ¿Compartís que sería inevitable que alguien venga y ponga un impuesto? Pensemos, si querés, un eventual gobierno frente amplista que le toca esto. Ustedes tienen la virtud cada vez que yo vengo que me hacen ser más yo que la persona elegante que suelo ser. Yo creo que ese argumento que usa el gobierno es un espantaviejas espantoso, que creo que es malo para el plebiscito, o sea, le hace mal al tema. ¿Por qué? Porque en realidad es muy cierto que este tema es un peligro, o sea, y que este tema requiere infinita cantidad de recursos y que nosotros no lo compartimos. Ahora, ¿el próximo gobierno va a tener que poner un impuestazo? No, lo que sabemos sí es que el próximo gobierno se va a ver muy restringido por los efectos que el sistema previsional tiene sobre el resto de la economía. Pero no es porque el sistema previsional en el próximo periodo vaya a estar estrangulado. No, pero perdón, pero en el propio documento dicen que, por ejemplo, habría que llevar de 22 a 75% el IVA. Cuando eso llega eso es el costo máximo, los 4.000 millones, exactamente. Está bien. Bueno. No, claro, pero te digo, no es el próximo, no es en los próximos 5 años. Ya subir 3 puntos el IVA en un primer gobierno es un impuestazo. Pero a ver... Digo, no hay que llevar el bulto a eso. Yo lo que tiene que quedar claro es esto, es, esos 1.500 millones de dólares de costo adicional inicial no significan un estrangulamiento previsional inicial, porque vos tenés mayores aportes que vienen de las cuentas al BPS y te vas consumiendo el fondo que está, que creo que está claro eso en el documento. Exacto. Sí. Entonces, no es que en los próximos 5 años vos vayas a tener un problema por el impacto sobre el sistema previsional y que puedas cuantificar cuánto de IVA le vas a tener que, de IVA o de lo que elija el gobierno que sea, poner ahí. Yo IVA porque usted pone el ejemplo del IVA. O puede ser IVA, no, claro, pero te quiero decir, puede ser, yo que sé, te endeudás o no sé. Sí. Ahora... O restringís una inversión, ¿me explico? Vos ponés el ejemplo, te endeudás, pero ahí sí vas a tener un problema. Porque si vos en la medida... No, por eso, pero lo que pasa es que déjenme... Sí. ¿Cuál sí es, y eso también lo dice el documento, los impactos que son recontra relevantes? Y que a priori yo te diría que son relevantes, no te puedo decir cuánto va a significar y qué elige el gobierno hacer, si es restringir una inversión, si es subir un impuesto, si es endeudarse. Son los efectos que tiene este plebiscito de aprobarse sobre el resto de la economía. ¿Sí? Entonces es sobre el mercado de trabajo, porque por ejemplo, si yo estoy contratando trabajadores y entiendo que hay un problema porque el sistema va a tener que financiarse y pienso que a futuro, no sé cuándo, pero el aporte patronal va a subir, y bueno, voy a tender
a capaz de decir, bueno, sustituyo, agarro, compro inversiones que me sustituyan máquina. Gente. Sí. Eso desplaza trabajo. Si yo, por ejemplo, soy alguien que financia al gobierno uruguayo, porque acá hay algo que es bien importante. El gobierno uruguayo, esto que llamamos déficit fiscal, ¿qué es? Bueno, el gobierno uruguayo tiene gastos que usufructuamos todos, porque no es solo escuela pública, seguridad pública, salud pública, es, no sé, las calles, las carreteras, todo. Siempre gasta más que lo que le ingresa. Eso se tiene que financiar. ¿Con qué se financia? En general, a veces, y fue la forma mucho más ordenada desde que la economía se estabilizó a nivel macro, de financiarse, es con personas que le compran títulos que emite el Estado. Esas personas lo que miran no es lo que pasa hoy, y si hoy tenés plata o en los próximos 5 años. Lo que miran es la capacidad de la economía uruguaya de crecer y de pagar la deuda que se comprometió a pagar. Entonces, eso va a restringir las capacidades de financiarse del Estado. Entonces, todo esto tiene unos impactos en la economía que, de nuevo, me parece que es, por eso te decía que es una espantavieja. Me parece que es, entiendo que es mucho más fácil para que la gente lo entienda, pero me parece que es meter al tema en una cosa que es una simplificación demasiado absurda. O sea, el tema es así de complejo. Esto es un problema porque es un gasto que va creciendo, es un gasto que impide destinar recursos a otras áreas prioritarias y en 15, 20 años, en 10 años, es realmente un costo adicional muy grande. Ahora, no es porque en el próximo periodo vos tengas que subir el IVA o tengas que poner un impuestazo. Ahora, vas a tener efectos y vas a tener restricciones. Yo les decía hoy claramente, nosotros tenemos un panorama de diálogo social con papeleta y otro panorama de diálogo social sin papeleta. Porque yo, si dependo de la capacidad de financiarme del Estado uruguayo, y además no es mi especialidad, pero como soy economista, voy a incurrir. Llego con un alto déficit fiscal, con necesidades de hacer políticas en infancia porque creció la pobreza infantil, tenemos un aumento del empleo, pero muchos en tema de informalidad, hay que hacer políticas de empleo. Todo eso requiere recursos. Entonces, yo qué sé, cuando barajemos y digamos de nuevo, no sé cuánta plata me queda para esto, si tengo que aplicar la papeleta y tengo restricciones de financiamiento. ¿Se entiende? Bien, y para el otro que te decía, porque ese es un poco la línea de gobierno, ¿no? Vámonos a lo que defienden el plebiscito, ¿no? Que es una línea de izquierda. El que te dice, Jimena, yo soy... también soy de izquierda. Bueno, pero ya te voy por este lado. Alguien te podría decir, Jimena, yo soy de izquierda, yo pienso que avanzó la tecnificación del trabajo, tenemos mejores condiciones de vida. El horizonte tiene que ser no trabajar más y cada vez que vivimos más seguir trabajando hasta la muerte. El horizonte tiene que ser poner un límite, grabemos el capital, que son los que se benefician más de esto, y con eso que derrame el bienestar equitativamente al resto de la sociedad. Porque si estamos mejor, en teoría, de salud, de condiciones de vida, si el trabajo cada vez rinde más, si hablamos de cosas como el teletrabajo, si hablamos de cosas como la reducción de la jornada laboral, de pronto nos enteramos que hay que seguir aumentando la edad de jubilación hasta trabajar hasta la muerte. ¿Por qué no grabamos el capital y con eso nos beneficiamos todos? Dos cosas. Primero, planteamos ya acá una alternativa que no es trabajar hasta la muerte, es permitir habilitarte e irte antes con una solución más flexible y aceptando alguna disminución del monto. Segunda, yo la verdad es que no me voy a meter con la política tributaria, me gusta hablar de lo que sé y me parecería un atrevimiento porque tampoco tengo muy claro cuánto se puede recaudar por esas vías. Hay gente muy capaz, entre ellos compañeros que trabajan acá en el IECON, que han estudiado, si grabás al 1%. Ahora, mi pregunta es, ¿hay que dedicarlo a esto? O sea, a cosas que podemos solucionar y atender las demandas por una vía más eficiente. Pongámosle, yo no estoy diciendo que se haga, pongámosle que se puede hacer eso. ¿Hay que dedicarlo a esto? Solo planteo la pregunta. Nos queda Bien, un punto más, por lo menos. Sí, ¿no? hablemos de las AFAPs. Y ahí hay como distintos niveles. Uno es el cuestionamiento no a las AFAPs, sino al pilar de ahorro individual. Explicar, bueno, por qué ese diseño para vos es adecuado y no debería eliminarse. Después, la otra crítica que se hace desde la papeleta es especialmente a la modo que adquirió en Uruguay el pilar de ahorro individual, que son las AFAPs, y ahí está algo que es muy efectista, porque el Estado me toma dinero a mí, me cobra dinero por tomarme, se lo presta a la FAP se lo presta al Estado, le cobra la FAP al Estado por prestárselo, sí, esto es un entrevero. Y después y me paga a mí, y cuando miro encima me paga menos, ¿no? Me gustaría ir sobre esos dos puntos. Explicanos primero
el ahorro individual. ¿Por qué es importante un pilar de ahorro individual que está que Sí. es justamente lo que quiere abolir la papeleta? Ahí lo otro, de nuevo, la papeleta es clarísima, ¿no? O sea, se elimina el ahorro individual con destino previsional a un voluntario. Yo acá siempre digo, hay que diferenciar entre el ahorro individual como instrumento del quién lo administra, que es la FAP. Sobre quién lo administra, el Frente Amplio ya se ha comprometido a hacer cambios en un sistema sin lucro y en un sistema que conserve las bondades de lo que se ha hecho bien, que es la inversión profesional, cuentas para las personas, que no desaparecieron en las crisis, que tienen algunas virtudes, como por ejemplo, si me muero y no dejo beneficiario de pensión, el fondo se hereda, que llego a los 65 años de edad, no tengo años de trabajo para jubilarme por BPS, me puedo agarrar esa plata, obvio si es poco, pero si yo en esta cobertura universal que queremos crear lo tengo que complementar, no es lo mismo que financiarlo todo. Pero tiene virtudes para el país. ¿Por qué? Porque yo siempre ejemplifico así. Yo hoy con mis aportes que van al BPS, le pago a mi papá parte de su jubilación. ¿Cuál es el compromiso implícito ahí? Cuando yo llegue a jubilarme, mis hijos van a tener que pagar, suponiendo que están acá, ¿no? En Uruguay, van a tener que pagar parte de mi jubilación. Cada vez vivimos más, cada vez tenemos menos hijos. Entonces, cuando yo llego con un fondo que me financia, me autofinancia una parte de mi jubilación, lo que le estoy diciendo a mi hijo es, mirá, no solo a mi hijo y a los hijos de todos, mirá, yo llego con esta plata que te va a ayudar a pagar este costo. Y por tanto, lo que hay que poner de rentas generales es algo menor. Que de nuevo, esto no es un fin fiscalista. Para que ustedes tengan una idea, el sistema previsional en Uruguay insume alrededor del 13% del PIB si sumamos todas las cajas. BPS andan alrededor de 8%, si sumamos militar y policial son 2 puntos más, o sea que... Y de esto, igual, hay apoyos de rentas generales porque obviamente los aportes no alcanzan. Entonces no es que nosotros no queramos poner plata, nada que ver. Lo que queremos es que esto suba de una forma ordenada para mantenerlo en un esquema de sustentabilidad y dejar espacio fiscal para otras cosas. No quiero dejar de lado lo del pilar de ahorro individual, entonces, no lucrativo que propone el Frente Amplio en su programa. Porque acá Martín Valcórdoba ensayó una posible alternativa, porque la verdad que no lo tienen saldado eso. No, ¿Cómo él lo no te lo explicó bien. No, yo lo rezongué. tú lo escuchaste, bueno, porque dijo que eventualmente, que el BPS contrate, tercerice, digamos, el ahorro individual y así abarata los costos y es más eficiente para el Estado y también cobra menos comisiones, digamos. Ya lo rezongué, el tercerizado. Lo rezongué. Y es bueno para todos. Esa no es la solución. ¿Cuál es la solución que propone el Frente? No. Que propondría el Frente? Bueno, para eso? entonces, Sí. hecho la explicación del ahorro individual, ¿qué es lo que se confunde permanentemente en Uruguay y qué es lo que la papeleta dice? Eliminemos el quien lo administra. Ujú. Que quien lo administra se puede cambiar. ¿Qué es lo que está proponiendo el Frente Amplio? Para empezar, el Frente Amplio propone 3 pilares. Un pilar de subsidios, un pilar de reparto estilo BPS y un pilar de ahorro que lo que sí tiene que tener como condición es que no tenga lucro. Esto quiere decir que quizás la administración de esa parte, no necesariamente de la plata de las cuentas, pero sí de la parte que administra más lo que tiene que ver con la seguridad social, que es las cuentas, el recaudo del aporte, te lo acredito en tu cuenta, la rentabilidad, etcétera, que eso lo haga otro formato de empresa o que lo haga una empresa que eventualmente tenga gastos, pero que esos gastos no se le cobren al usuario. Eso es lo que quiere decir. Bien. ¿Cuáles son los formatos alternativos? Bueno, yo te puedo plantear los que se han planteado, lo que pasa es que eso es algo a resolver en el diálogo. Yo te voy a decir, el Frente Amplio Secreto, pues yo no estoy hablando por el Frente Amplio, pero tenemos soluciones alternativas. En la gama que a mí me gusta explicarlo con extremos, decir, bueno, por ejemplo, ¿qué es parte de lo que hay que solucionar que está mal? La parte de los fondos y que haya competencia y que tengan rentabilidad está bien. ¿Qué es lo que no tiene sentido? Que haya 4 FAP que vayan a buscar a personas que van a ingresar igual al sistema. Tienen todas fuerzas de ventas, agregan costos reputacionales. Entonces, ¿cuáles son las formas de solucionar eso? Una alternativa, dejar solo una, por ejemplo, República FAP, y que la comisión que se cobra no la absorba el usuario. Eso tiene virtudes y tiene desventajas. Una desventaja para algunas personas podría ser, no, este fondo solo, administrado solo por el Estado. Es cierto que tiene supervisión, que tiene muchos años de existencia, que estaban concentrados, pero bueno, una alternativa. En otro extremo, lo que se puede hacer es decir, lo que funciona bien se separa. Partimos en 2. La parte de la administración, así como BPS hoy dice paga pasividades por el BRO o por Hábitat, y es un servicio que contrata
el BPS, que en este caso para mí no sería el BPS, es otra cosa. Bueno, la administración del fondo es un servicio que se contrata y eventualmente la puede hacer el Estado, un privado, O las que la hacen varias. ahora, con otras condiciones. ¿Una qué, perdón? O las que administran ahora con otras Sí, condiciones. pero digo, puede haber competencia, puede haber administración profesional y privados. La parte que se separa, digamos, que tiene que ver más con la seguridad social, que de hecho yo entiendo que es lo que durante todo el tiempo se ha también cuestionado desde el movimiento sindical, que la seguridad social no puede tener lucro. Bueno, esa parte que es la administración de la cuenta, la acreditación en la cuenta, que tiene una supervisión, que hoy lo controla el Banco, eso lo puede hacer otra entidad que no tenga fines de lucro, que la comisión no la pague el usuario. Son varias alternativas, pero digo, ese es el formato que en realidad nosotros estamos como planteando como posible. Y la verdad es que yo creo que además es muy necesario porque al ritmo de envejecimiento que tiene la población uruguaya, lo que tenemos que lograr es eliminar, entre otras cosas, costos reputacionales sobre el sistema. Porque la queja sobre la jubilación va a seguir aumentando. Porque todos nos pasa que todos vimos, bueno, lo que hablábamos hoy, yo les decía, háganse un seguro. Nosotros, los uruguayos, a mí me pasaba, cuando trabajaba en República FAP, me pasa ahora en mi otro trabajo, la gente empieza a pensar con lo que se va a jubilar a los 55 años. Y a los 55 años es tarde para tomar una alternativa de un ahorro extra. Entonces, dado eso, yo creo que es eficiente eliminar cosas que no funcionan bien, pero también es importante disminuir costos reputacionales. Es un Y tema te quiero explicar eso porque me interesa especialmente. Acá hay un gran entrevero, digamos. La SAFAP, yo no lo tengo ahora exactamente presente porque ya hace como 5 años que no trabajo en República FAP, pero lo repasé hace poco y es del fondo en el que se puede invertir, del menú de inversiones que está regulado por ley. El máximo que pueden invertir en títulos de deuda pública en uno de los fondos, que es el más grande, es el 75%. Y la última vez que lo revisé, estaban como 15 puntos abajo de eso. O sea que no estamos en el máximo de títulos de deuda pública. Y de hecho, hay casi un 30% del fondo, y más de República FAP que del resto de las privadas, de inversión en lo que son inversiones de tipo productivo. O sea, fondos de tierra, vivienda, infraestructura, o sea, hay mucha infraestructura, CAIF, etcétera, que se han financiado con esto. Esto es un ganar-ganar, porque no es que yo te doy mi plata gratis. Eso genera un interés, pero es bueno para el país. Y yo acá siempre hago esta pregunta, partamos de la base, porque acá a veces se invierte la carga de la prueba, partamos de la base, como ya hablamos, que el Estado uruguayo se necesita financiar. Entonces, el Estado uruguayo va a emitir deuda pública, no porque existan las AFAP, porque necesita financiarse. Yo pregunto, ¿por qué el interés que va a pagar por esa deuda pública es mejor que se la pague a un no residente que está en Estados Unidos que a un trabajador uruguayo? Me gustaría que me lo contestara, porque la verdad que yo no lo entiendo mucho. O sea, si uno elige repartir el aporte, es decir, una parte va al BPS, esa parte, mi papá está cobrando su jubilación con esa parte de mi aporte. Por la parte que queda en mi cuenta, el Estado me dice, no, yo por esta parte te pago un interés. ¿Por qué está mal? Y ahí cuando decís la contraposición es un extranjero ante un trabajador uruguayo, es porque algo que a veces se soslaya y no es que las ganancias, ya sea por los bonos, ya sea por el préstamo para infraestructura, lo terminan recibiendo las AFAPs. En realidad lo terminan recibiendo su cuenta. Ahí está, las cuentas individuales de los trabajadores. La AFAP en el único momento que hace negocio, digamos, es cuando te cobra la comisión por administración. Claro, lo que pasa es que acá yo quiero... Vos sabés que a mí lo que no me gusta, porque justamente por estos prejuicios que decía Jorge, a veces dice, acá viene la defensora de la SAFAP. Lo que pasa es que hay veces que no hay otro remedio que aclarar las cosas, cómo funcionan, para después decir lo que queremos cambiar. Entonces, ¿cuál es el problema ahora? Y que yo entiendo que es razonable. Si tú mirás un recibo, que además la renta vitalicia se paga con el recibo de BPS, tú ves, por ejemplo, renta por AFAP, en el mejor de los casos, 5.000. Si aportó la persona toda la vida, los 2 pilares, desde que se afilió y tiene un salario bajo, 5.000 pesos. Renta por BPS, 15.000. Entonces, la AFAP es una porquería, me robaron la plata. Bueno, lo que pasa que el aporte, del total de aporte personal y patronal, el 70% o 75%, dependiendo del año, quedan cabeza de BPS, porque todo el aporte patronal va a BPS y parte del aporte personal, y el 25 o 30% va a la cuenta.
Y hay otro problema acá, y que a mí me gustaría también explicitarlo, porque creo que ahora hay que también asumir cuando uno dio determinadas recomendaciones a las personas. El diseño que tenía el sistema de ahorro individual hasta la ley 20.130, que habrá que ver si se mantiene la 20.130 como está, si es obligatoria o no, eso es para después. Pero como tenía hasta ahora era, tú no tenías obligación de afiliarte a la AFAP, salvo que suscribieras lo que se llamaba el artículo 8. Si lo suscribías, tu aporte personal se repartía mitad y mitad, pero el aporte patronal quedaba en el BPS. ¿Qué es lo que pasa allí? El que entró de primera y todo el tiempo aportó a los dos lados, estamos en esta situación que yo te decía, capaz que 5.000 y 15.000 en un salario bajo. Pero aquí hay gente que no firmó el artículo 8 y entró de repente 15 años después que empezó a trabajar, porque entró cuando pasó ese salario. Y entonces aportó 2 años, 3 años, 4 años, 2 meses, porque después volvió a bajar de salario. Y por eso tenemos recibos de jubilaciones muy bajas. Podemos ver recibos de jubilación de 1.800 pesos, podemos ver recibos de 2 pesos, porque entre otras cosas en algún momento nosotros planteamos, bueno, de determinado monto para abajo, incluso capaz que habría que analizar devolver la plata, porque no tiene mucho sentido pagarle, ¿se entiende? Sí. Pero esto tiene un motivo y es que el diseño es malo. ¿Esto quiere decir que la AFAP va a pagar fortunas? De ninguna manera. El diseño del ahorro individual en Uruguay está diseñado para que la menor parte de la prestación la pague la AFAP. Y por eso hay acá también un problema, y en la sociedad en la que estamos, que la comunicación es cada vez más difícil, en donde si vos ves un recibo que ves 1.800 pesos y otro que ves 20, decís, esto es una porquería, hay que eliminarlo. ¿Se entiende? Sí, no sé si lo estabas diciendo por eso de encarar la discusión con honestidad. Tiene que ver con que las AFAP recomendaban suscribir el artículo 8. Lo que pasa que... Y desde los sindicatos, por ejemplo, el PIT-CNT siempre recomendó no suscribir el artículo 8. Probablemente los recibos que se muestran de 20 pesos o de 100 pesos o de 300 pesos son aquellos que se recomendó no suscribir al artículo 8, lo cual termina siendo también una profecía autocumplida, porque yo te digo, las AFAP son malas, entonces no le des el dinero a las AFAP, no firmes el artículo 8, y después esas son las peores jubilaciones precisamente por AFAP. Sí, no necesariamente, o sea, muchos que no suscribieron el 8, que pasaron ese sueldo también hay personas que pueden de repente haber entrado al mercado de trabajo y haber salido, y entonces tampoco aportaron a BPS, claro, ¿no? Claro. O sea, hay varias situaciones. Son casos distintos, sí. Es un tema largo, apasionante, podremos estar horas, pero no podemos estar horas. Espectacular para el día de tu cumpleaños. Y justo, sí, por suerte fue ayer. Nico sabe que este tema me apasiona y por suerte no tocó el día de mi cumpleaños. El documento, para que lo pueda leer la gente, es Frente Amplistas por el Tenemos una página no. que es Frente Amplistas por el no.uy. Ahí está resumido un poco la... Y hay otra pestaña que dice más materiales, que tiene varios documentos técnicos, columnas que se han hecho en la prensa, algunas ni siquiera de firmantes, pero que son documentos que tienen interpretaciones que están buenas de ver. Bien. Jimena Pardo, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Fácil desviarse.